Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en el programa Vamos, Somos Chilenos, que editamos todos los días jueves, en Radio Portales, la primera de Chile, en el 89.5 FM, 840 AM y portalesfm.cl, nuestra señal online. Agradecemos, como siempre, a don Luis Salinas, a don Gerardo Terán y a Marco Leblanc el apoyo para emitir este programa. Y también, por supuesto, que gusto verlos, Chantal, Cristian, nuestros antiguos panelistas están aquí compartiendo con nuestros auditores y con un invitado de lujo, como siempre, y ya un amigo de la casa, don Fernando Wilson, profesor y académico, historiador destacado de la Universidad Adolfo Ibáñez y también de otras instituciones, para que conversemos de Ujú. diversos temas que nos preocupan, como es la era Trump, la nueva era Trump, y también de este nuevo año eleccionario que seguramente va a ser bien interesante. Así que bienvenido, Ujú. Fernando y Chantal, Por favor, muchas gracias. qué gusto de verlos nuevamente. Oye, sí, gracias por esta invitación, Reinaldo. Cristian, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Y qué rico verte, Fernando. La verdad es que cada vez que Ujú. hemos entrevistado a Fernando hemos aprendido mucho, además que eres muy entretenido y nos das lecciones. Yo creo que siempre debemos recordar que somos gracias a nuestra historia, a la mochila que llevamos y muchas veces la olvidamos. Así que yo creo que es importante recordar y analizar un poco desde otra visión, Ujú. desde otra forma de mirar los acontecimientos, el Chile actual y el mundo que estamos viviendo. ¿Qué opinas tú, Ujú. Cristian? Oye, bueno, Chantal, pues también un gustazo nuevamente de reunirnos acá. Reinaldo, bueno, Fernando también. Ujú. Súper agradecido también por la invitación. Y nada, pues yo creo que Fernando es un libro abierto, ¿ah? Es una persona que tiene mucho que entregar. Es muy importante también informarse de buena manera, informarse también lo más objetivamente posible también, y por supuesto de debatir con argumentos. Yo creo que eso enriquece Ujú. bastante a la sociedad y nos forma con opinión. Y yo creo que eso es muy importante hoy en día, porque hay un nivel de desinformación tremendo hoy día en el ambiente, y eso claramente hay que corregirlo con educación e información. Oye, bueno, como siempre, un rápido repaso a los principales titulares que han llamado la atención, pero por supuesto las medidas arancelarias y otras políticas del presidente Trump en esta nueva etapa, en su nuevo gobierno, van a afectar no solo a algunos países latinoamericanos, a China, etcétera, sino que también a la Unión Europea, Canadá y también incluso al presidente, Ujú. al gobierno argentino. Eh, También llama la atención sus declaraciones respecto de Gaza, de lo que puede pasar ahí si es que Ujú. eh, jamás no entrega a todavía muchos prisioneros y rehenes que tienen. Y también respecto a Ucrania, ha señalado la- las intenciones de lograr la paz, dice que no está tan lejana, pero por otra parte dice que no ve con buenos ojos que Ucrania ingrese a la OTAN. Así que bueno, ahí vamos a conversar con Fernando. Y bueno, el próximo 13 de abril también las elecciones en Ecuador se van a definir por balotaje entre el actual presidente Noboa y la aspirante correísta de izquierda, Luisa González. Ujú. Y en lo nacional, bueno, hay muchísimas cosas. El colapso en la renovación de licencias de conducir de gente que las tiene vencidas y que quiere irse de vacaciones. eh, el duro combate contra el fuego en 4 regiones de Chile, en que indudablemente que hay intencionalidad, según lo ha afirmado la ministra Toá. El caso Fundaciones sigue dando que hablar, ¿no es cierto? Por otra parte, vemos o sabemos que el señor Crispi no sería procesado por no denunciar algo que estaba en conocimiento de él. La, la Casa de Allende, ¿no es cierto? Ya el Tribunal Constitucional, algo que se pensaba, da su inclinación al lado izquierdo del espectro político, no da curso a la acusación contra la ministra de Defensa. También nos ha llamado la atención en esta última semana cómo ha escalado la precandidatura de Johannes Kaiser a la presidencia, también ya empezaron a salir muchos ataques en la prensa, en diferentes medios o redes sociales también.
Milei, como siempre, dando noticias, se sacó un promedio de 2 funcionarios de alto rango por semana en su gobierno. Destituyó a la embajadora ante la OEA, la hija del exministro Cavallo. Eh, y también, bueno, Chile desciende en el ranking de corrupción. Otro tema también relevante que va a haber que hablar seguramente la próxima semana con el Festival de Viña o cuando parta esto, es la canción que nos representa. Ya habíamos hablado la semana pasada. Ayer hubo una columna del rector Carlos Peña que seguramente va a ser fuertemente respondida y muy bien argumentada por el cardenal Chomalí. Eh, la vocera subrogante de gobierno, la señora o señorita Nicole Cardoj, ha hecho declaraciones bastante desafortunadas y desde todo el espectro político se le ha criticado. Y bueno, y respecto al teniente Ojea, el asesinato, también eso estaría avanzando, hay extradiciones ya autorizadas, tanto de Estados Unidos y Colombia, y probablemente la luz de eso sale. Y bueno, ya que estamos con un historiador, llamó la atención tremendamente que el día de ayer, 12 de febrero, en ningún, o por lo menos en los principales medios de prensa escrita, al menos me llamó la atención a mí, no se dijo que era el aniversario de la fundación de Santiago, no se recordó la batalla de Chacabuco, la fundación del diario La Aurora de Chile también, ¿cierto? Nuestro primer diario nacional, bueno, y tantas otras, la declaración de independencia también de Chile, un 12 de febrero. Entonces no nos debe extrañar lo que ha pasado con la estatua del general Baqueano, si ni siquiera el ejército de Chile, al que quiero mucho, recordó la batalla de Chacabuco con lo decisiva que fue, digamos, para la independencia de Chile. Así que, Fernando, Comencemos. A ver, haz listo. eh, eh, si la idea de conversar de Trump necesita un punto que es crítico, y es que este Trump, Trump 2.0, está demostrando ser dramáticamente distinto al Trump 1.0. No sé si mejor o peor, pero claramente es un animal muy diferente. Eh, en el primer gobierno él llegó bastante dubitativo, de alguna forma no creía haber ganado. Hoy día, sin embargo, está con una agenda política muy marcada, en la cual se nota más bien intencionalidades de corte táctico, acciones de corto alcance, que no logran cuajar en una política y están comenzando a enervar a moros y cristianos, incluso a sus propios partidarios. Salta de un tema en otro sin concretar en nada y comenzando a generar una opinión generalizada de descontrol. Primero tenemos el tema interno, que es quizás el que ha manejado mejor en términos de entregarle a sus votantes lo que ellos quieren, que es efectivamente deportaciones importantes. Ojo, de personas que estaban detenidas esperando deportación, pero que no habían sido expulsadas bajo la administración Biden. Todavía no se producen detenciones masivas, estas racias que se temían. Han habido algunos casos, pero no ha ido más allá. El segundo tema, que ya comienza a ponerse francamente complicado, es el de los aranceles. Trump, de manera incomprensible, considerando que es una persona de negocios formada en economía, parece no entender el impacto que están comenzando a generar aranceles aplicados a, por ejemplo, los exportadores de aluminio y de acero a Estados Unidos, dentro de los cuales está Canadá y México, pero también Europa, Brasil, etcétera, lo cual no solamente va a repercutir en los exportadores, sino que también en la propia economía norteamericana, que se va a encontrar con severos problemas de poder mantener precios frente a una situación, porque como ustedes comprenderán, los metales, digamos, la industria siderúrgica no tiene una elasticidad capaz de enfrentar cambios brutales de mercado. Si a eso se le agregan las tasas especiales, ahora pareciera ser que el acero y el aluminio mexicano y canadiense va a quedar con 50% de aranceles. Todo esto, probablemente lo más grave a nivel mundial, puede terminar produciendo un verdadero desastre económico que va a comenzar antes que en el mundo, dentro de los propios Estados Unidos, y donde además Trump se va a enfrentar a una nube de juicios planteados ante órganos comerciales internacionales, desde paneles de la OMC hasta el CIADI, muchos de los cuales va a perder.
Y tercero, que quizás es el más problemático, es la acción internacional que él está tomando. En un primer momento uno podía creer que las amenazas que hizo a Canadá, a la Canadá de Trudeau, persona que fue muy crítico con Trump durante el periodo de Biden, o el México de Claudia Sheinbaum, heredero de Andrés Manuel López Obrador, son países complejos y que personalmente a Trump le son desagradables. Y quedó claro esa condición donde después de pegarles un apretón y de querer negociar desde una posición de fuerza, bueno, luego soltó un poco y comenzó a negociar. Pero lo que está planteando respecto a Gaza, sobre todo las declaraciones de evacuar Gaza, expulsar a los habitantes, apoderarse Estados Unidos de ello. A ver, por favor, ni siquiera el Congreso de Berlín de 1886 se atrevió a tanto, digamos, el Congreso colonial que se repartió África como si fuera una torta. Eh, Eso es no entender el mundo. Lo que me hace pensar que, uno, no está siendo bien asesorado, o dos, que es lo que se demostraba, se demuestra tradicionalmente con su impulsividad, no está logrando, no está haciéndole caso a su asesoría. Y eso nos está llevando a un liderazgo errático, impredecible y francamente inestable, que está comenzando a aterrorizar no solamente a los demócratas que le tienen declarada la guerra santa, sino que a los propios republicanos que están viendo un liderazgo que no está obedeciendo a los cánones que se esperaban de él. Y los europeos ya han sacado declaraciones bastante duras. Bueno, basta con revisar cualquier revista, Foreign Affairs, etcétera, para comenzar a darse cuenta que, que estos planteamientos de incredulidad, luego de pasmo, están siguiendo con respuestas bastante duras. Y a Estados Unidos no le va a ser eh, irrelevante no solamente sus propias sanciones, sus propios aranceles, sino que los aranceles de vuelta que les va a tirar Europa, México, Canadá y todos aquellos que se vean afectados. Por lo tanto, se va a producir un despelote a nivel comercial internacional, donde todavía existe multilateralismo, del cual probablemente y paradójicamente el único beneficiado va a ser China, que va a poder pedir las materias primas y ofrecer los productos elaborados que Estados Unidos no va a estar queriendo entregar. Oye, pero podríamos haber pensado, por ejemplo, que tanto la guerra en Gaza, la guerra en Ucrania, iba a tener un vuelco con la asunción de Trump, pensando que él iba de alguna forma a generar cierta gestión de paz, no sé, tratar de impulsar un poco por ahí ese lado. Y nos vemos que hoy día el gallo llega como más beligerante, o sea, haber dicho que va a comprar Gaza, yo creo que se pasó tres pueblos, como se dice. Y por otro lado, genera yo creo que una inconformidad tanto con el pueblo israelí como con el Como pueblo con los... palestino, o sea, con los dos, porque finalmente no deja a ninguno de los dos tranquilos, porque yo creo que a Israel no quiere que se le meta un actor tan importante como Estados Unidos del otro lado, ni los palestinos quieren ser gobernados por Estados Unidos. Entonces yo creo No, no, que no, la perdón, revuelve más que ordenar el pero norte. es que ni siquiera es eso. Quiere expulsar a los gazatíes a Egipto y Jordania, donde les va a construir casa. Bueno, el rey Abdullah de Jordania le acaba de decir que no, definitivamente, en una reunión que tuvo precisamente antes de ayer. Y él quiere desarrollar la Franja de Gaza como un enorme enclave turístico sin palestinos. Es decir, él tiene un afán imperial que, como les digo, no se arruga con lo que fueron las intervenciones europeas en China durante el siglo XVIII y XIX, los Sin tratados palestinos desiguales. y sin israelíes tampoco. No, nadie. O sea, Sin él ninguno de los quiere dos. instalarse, él quiere crear un Hong Kong norteamericano en Gaza, algo a lo que no se atrevió Theodore Roosevelt, ni nadie por el estilo. Entonces, ustedes comprenderán que eso en este mundo es imposible. Y no va a tener el apoyo norteamericano. Incluso si se llegara a crear durante su gobierno, a él le quedan solo 4 años, no puede volver a reelegirse. Esas van a ser las primeras medidas que va a revertir un próximo presidente, si es que no lo deponen, o Dios no lo quiera, digamos, lo asesinen. Porque un presidente que está generando este nivel de tensión, ustedes comprenderán que en Estados Unidos el riesgo de asesinato sí es real. Él mismo ya lo demostró el año pasado, digamos. Por lo tanto, los riesgos que está enfrentando. Lo otro también, que es un factor que se está volviendo bastante complejo, es lo que ha llamado
lo que se ha comenzado a llamar la Broligarchy, es decir, la oligarquía de los amigotes entre los grandes inversionistas de las grandes industrias tecnológicas, Musk, Bezos, Zuckerberg, bueno, Ramaswamy, etc. Entonces, eso está generando también serias sospechas de que Musk en el DOGE, en este Departamento de Eficiencia Gubernamental, más que estar buscando la eficiencia gubernamental, está tratando de despejar el camino a las grandes tecnológicas en términos de control, restricciones, etcétera. Entonces, la verdad es que no está totalmente claro hasta dónde Trump está gobernando y realmente qué es lo que quiere, si es que quiere algo. ¿Mm? Ahora, no quiero entrar en el cotilleo menor, pero han habido reportes de que habría tenido algunos impedimentos de salud graves, Trump, muy fuertemente ocultados durante el periodo de campaña, etcétera. Se habla de microinfartos que lo habrían hecho desaparecer pequeños periodos de tiempo. Pero cuando uno comienza a unir los puntos, digamos, estas cosas que se reportaban casi como chismografía, comienzan a volverse plausibles cuando uno ve la erraticidad que tiene Trump hoy día. Es un Trump errático que salta de un tema a otro, que no tiene persistencia estratégica, que no logra mantener, que no sigue los consejos del Departamento de Estado, el Departamento de Comercio, el Departamento de Defensa. Es raro lo que está ocurriendo ahí. Este no es el Trump que conocíamos, que era descocado, pero por lo menos tenía un eje de acción. Estamos conversando con el profesor Fernando Wilson. Bueno, Cristian, yo creo que tú también tienes, también como académico, también tienes preguntas para nuestro invitado y sobre todo respecto de lo de los impactos que todo esto va a tener para nuestro país. Sí, mira, yo concuerdo en varios puntos con Fernando, pero trato un poco de empatizar y de buscar un poco la razón del por qué estas decisiones. Tiene que haber una estrategia de por medio. Pongámoslo condicional, debería. No puede ser todo con el nivel de preparación y la máquina que significa hoy día Estados Unidos, ¿cierto? No puede ser todo tan errático y de improvisación. Eh, Claramente él está fortaleciendo su discurso de seguridad. Hay una grave crisis migratoria, ¿cierto?, en Estados Unidos. Ujú. Y la pregunta básicamente es, bueno, entonces, ¿cómo podríamos reaccionar? ¿Cómo él podría reaccionar ante esta crisis potente? Claramente también hay otros temas, como tú lo decías, el petróleo con Venezuela, hay algún tipo de presión también. Eh, Escuchaba que el presidente de Venezuela daba como una propuesta y decía a Donald Trump y a la comunidad internacional, decía, si ustedes me dan un año, yo puedo traer a todos los venezolanos, ¿cierto? Mm. Durante un año, Mm. tanto sea de Estados Unidos como de los otros países, pero A cambio ustedes, que le levanten la sanción. Claro, no, exacto, eso exacto, de ahí es tú una, empiezas, es una exacto, quimera. No, a ver, el problema del petróleo, el problema del petróleo venezolano tiene una base que es más bien política interna. Joe Biden, y en general el Partido Demócrata, y qué decir Kamala Harris, se oponía al gas de esquisto, es decir, al shale gas, a la extracción de petróleo por fracking y a las prospecciones de nuevos campos que ya estaban más o menos determinados en Alaska. Lo que comenzó a hacer Biden fue permitirle a Chevron que comprara petróleo en Venezuela para evitar tener que entrar en la discusión del petróleo de Alaska y del shale gas. Pero el petróleo venezolano tiene el problema que es un petróleo extraordinariamente pesado, que no puede ser refinado en cualquier parte, al igual que el petróleo iraní. Eso hace también que no pueda ser vendido a cualquier país. Por lo tanto, solamente hay contados países que tienen la capacidad de refinación. Algunos de ustedes se recordarán los incidentes en Quintero de envenenamiento con gas iraní. Bueno, es el mismo tipo de de petróleo pesado que el que extrae Venezuela. El problema con esto es que Trump no tiene ninguna intención de comprar gas venezolano, no porque quiera castigar a Maduro, sino que porque, como él mismo lo dijo, es absolutamente partidario de la autonomía estratégica norteamericana y de la explotación de los campos de Alaska y del gas de esquisto. Él mismo hizo esa famosa frase que incluso se la convirtieron en meme del drill, drill, baby, digamos. Perfora, perfora, digamos. Es decir, quiere potenciar fuertemente la explotación de petróleo,
interno en Norteamérica y por lo tanto no va a estar dispuesto bajo ningún punto de vista a comprar gas o petróleo venezolano. Ahora, sobre las promesas de Maduro, detalle que no es tan menor. Cuando uno trata de presidente a Maduro está reconociéndolo como líder legítimo del país, es un dictador. Mm. El dictador Maduro lo que está planteando en términos gruesos es algo que él no puede cumplir, porque la gente que se fue no se fue enviada por él. Entonces, en ese sentido, personas que han encontrado una mejor vida, y si no, por favor, métanse a redes sociales, TikTok, Instagram, es una verdadera legión de venezolanos diciendo lo bien que están en México, Chile, Colombia, Perú, bueno, etcétera. A nosotros nos llega aproximadamente el 10% de la diáspora, que en términos estrictos, pretender que vuelvan es una quimera. ¿Volver a qué? Incluso si cayera Maduro mañana en la mañana, el proceso de reconstruir Venezuela va a tomar décadas. Mm. Es decir, como me decían académicos, colegas, personas brillantes, además de estupendas personas con las que me toca trabajar en la universidad, una persona de 40, 50 años, que ya tiene 3 niños, que ya se metió en un crédito hipotecario en Chile. Una profesora venezolana me decía con lágrimas, ya asumí que mis hijos van a comer completos y no arepas, y van a decir po y puchacay. Y eso es así, digamos, y eso es una realidad de la vida. Hay mucho venezolano, esto ha durado mucho, ya lleva 25 años. Hay generaciones de venezolanos que han nacido en el exilio, para los cuales la antigua Venezuela es Narnia. Por lo tanto, pretender que esa gente vaya a volver es una quimera. No, claro. Ahora, otra cosa es lo que viene ahora, que sí realmente va a ser extremadamente complicado, que es la migración de la desesperanza. Que es que con las futuras sanciones que van a comenzar a metérsele a Maduro, y dentro de lo cual el crimen de Ojeda, que dicho sea de paso ya tuvo un artículo en el New York Times y ya está comenzando a tener eco global, va a significar que el impulso a la salida va a ser incluso mayor de muchos venezolanos que ya simplemente perdieron la esperanza de volver a ver una democracia en su país dentro de su lapso vital. Por lo tanto, ya no tiene ningún sentido quedarse adentro a hacer qué. Mm. Bueno, ya estamos llegando a la mitad de nuestro programa. Ujú. Siempre ofrecemos un intermedio musical, así que le vamos a pedir a Chantal que nos sugiera alguna canción para este intermedio, sobre todo que estamos a puertas ya de un nuevo festival de la canción de Viña del Mar. Oye, sí, como estamos recordando y partimos la semana pasada recordando viejos éxitos del festival, encontré uno que hacía mucho tiempo que no lo escuchaba, que es Ausencias de Juan Carlos Duque. Así que los invito a escucharlo, una muy linda canción. Bueno, vamos con Ausencia de Juan Carlos Duque. Ya volvemos, no nos dejen. Regresamos después de esta linda canción que perdón, lindos momentos también de la década de los 80, quizás Chantal, que fue un tremendo éxito. Seguimos conversando entonces con Fernando Wilson de la contingencia internacional, pero también queremos, Fernando, tratar algunos temas más locales, ya de lo que está ocurriendo hoy día en Ujú. nuestro país, específicamente con el tema de el proceso que vamos a vivir de elecciones este año 2025, directamente relacionado Ujú. con las parlamentarias y la presidencial. ¿Ya? Entonces, queríamos saber tu opinión al respecto. ¿Cómo has visto a estos candidatos de los distintos sectores? ¿Cómo se han presentado, cierto, desde los partidos? ¿Y cómo visualizas el desarrollo durante este año 2025, este proceso parlamentario y presidenciales que son tremendamente importantes para el futuro de nuestro país? A ver, la primera paradoja de este proceso es que el desorden de alguna manera está invertido. Normalmente eh, la coalición de izquierda de coyuntura, llámese Concertación, Nueva Mayoría o el nombre de fantasía que se le quiera dar, solía tener un elenco de candidatos particularmente fuerte y una consolidación política importante. Sin embargo, en este momento no tienen candidatos claros que estén marcando, al punto que han estado teniendo que recurrir a la propia Michelle Bachelet, lo cual claramente representa una suerte de cuchillo de Rubén Darío, porque una campaña en la cual se obligara a Michelle Bachelet a competir, la va a forzar a tener que enfrentar las consecuencias de sus reformas en el segundo gobierno. Y el hecho de que haya llamado a votar a prueba en la Convención Constitucional, lo cual
va a ser particularmente duro, muy desgastador para ella, que es una persona que tradicionalmente trata de evadir los riesgos. Eh, lo cual genera un segundo elemento que es crítico, que es el hecho de que la lista parlamentaria unitaria, que fue llamada por el propio presidente, se ve cada día más difícil porque hoy día, desde la DC hasta el PC, y pese a la fusión del Frente Amplio, son 10 u 11 partidos que simplemente no caben. Mm. Luego, en la derecha, por primera vez desde el retorno a la democracia, nos encontramos con la existencia de tres nombres fuertes que, paradójicamente, digamos, acaparan tres de los cuatro primeros lugares, dependiendo de la encuesta, primer y segundo y cuarto lugar, o primero, tercero y cuarto, lo cual significa que ahí hay un primer desafío que es extremadamente importante. Y luego, entendiendo que ocurre el mismo problema, tratar de generar, entendiendo que va a ser muy difícil que produzcan listas unitarias entre Chile Vamos y los distintos bloques de derecha conservadora más tradicional, eh, la necesidad por lo menos de pactos por omisión. Y aquí es donde viene un elemento que es sencillamente fundamental. La elección municipal, más allá de las discusiones respecto a nombres determinados, victorias, derrotas, etcétera, dejó para los analistas electorales un poquitito más ordenados una señal nítida y concreta, que es que el proceso electoral de concejales y cores replica muy cercanamente el proceso electoral de diputados. Y por lo tanto, las posibilidades de elección que tiene la derecha en relación a reproducir la primera ocasión que tiene una mayoría contundente en concejales a nivel nacional y también una mayoría contundente a nivel de consejeros regionales, perdón, a nivel de diputados y de core, digamos, hace fundamental cuando menos pactos por omisión. Eso es sencillamente fundamental. Sobre todo con el elemento crítico de que al contrario de la presidencial, en las parlamentarias no hay segunda vuelta. Por lo tanto, hay que evitar la dispersión de votos de manera sencillamente crítica, particularmente dentro del sector de lo que podríamos llamar, parafraseando los dichos de moda, las nuevas derechas conservadoras, tienen que ordenarse y luego conversar. No importa que no sea formalmente, pero tienen que conversar y ordenar al menos pactos por omisión, cosa de evitar que este desgranamiento elimine la primera oportunidad real que tiene la derecha de conseguir mayoría en la Cámara de Diputados. ¿Pero tú crees que es el momento de definir ahora uno o tú lo No, visualizas esto es más que, adelante? no, es que ahí viene un punto que es Mm. fundamental. Ujú, Esto no es un proceso de una sola etapa, esto es una maratón ujú, que tiene, o más bien una carrera de posta, que tiene distintas etapas. Esas distintas etapas, particularmente las inscripciones para primarias, las elecciones, son muy, muy, muy tensionantes, porque le pegan a dos de los principales defectos que tiene el ser humano, que son el ego y la ambición. Hay gente que sinceramente cree que tiene la mejor oportunidad y se enfurece porque el otro no está dispuesto a reconocerlo. Esto es como las peleas, ¿se acordarán ustedes de las peleas entre hermanos por una marca de quién les daba más manjar, digamos, o de cabros chicos? En esa situación, el problema puede ser que a través de todas estas etapas, llegando finalmente hasta mayo, cuando se presentan las listas, el nivel de heridas que pueden quedar pueden ser extremadamente profundos. A mí me preocupa mucho más eso que y por lo tanto tiendo a creer que lo que hay que hacer en este momento, más que llegar a definición específica de quién va por dónde, es establecer reglas gruesas de las cuales por decirlo de alguna forma, un manual de buenas prácticas. mm. A ver, al decir de Nietzsche, humano demasiado humano, evidentemente va a haber gente que va a tratar de hacerse el vivo, va a tratar de violarlo, va a tratar de pasar la máquina, pero los adultos aquí son los que los contienen. Este es el caso paradigmático donde un partido político demuestra su madurez. Y aquí el primero, el que se pica, pierde. Oye, En este Fernando, momento, perdón, solo terminar una cosa. Insistir, esta es la primera ocasión seria que tiene las derechas de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Y recuerdo, en un escenario en el cual la Constitución puede ser reformada por 4/7 y las leyes orgánicas constitucionales simplemente por mayoría simple. Por lo tanto, esto es aún más importante que de costumbre. Y ahora sí, me callo, perdón.
No, Fernando, estamos conversando con el académico historiador Fernando Wilson sobre el acontecer político en este tan especial año eleccionario. Fernando, no, mi inquietud era cómo ves tú el crecimiento explosivo, diría yo, en tan pocos meses de Johannes Kaiser y tu visión respecto de en la eventualidad que él fuese la persona que pasara a segunda vuelta, en caso que acepte ser, porque lo ha condicionado, ¿no es cierto?, a un cierto porcentaje en las encuestas. De ir De, a primera vuelta, claro. claro, de pasar a la primera vuelta, ¿tú le ves al conglomerado una capacidad real de gobernar? Porque todavía fue una explosión de gente muy entusiasta que ve una suerte, A una ver, mezcla de un Bukele con un Milei. ¿Hay una real es que, capacidad de estructurar un país con eso? a ver, Un tres gobierno. cosas. Claro, primero enfriemos. ¿M? Este fenómeno de candidatos o de caudillos salvíficos ha pasado muchas veces. Por favor, nos olvidamos en este minuto, pero hace 2 años atrás nadie batía a Pamela Giles en opciones presidenciales. Y eso era así. ¿M? Eh, Estos caudillos, estos candidatos caudillares que surgen de manera repentina, son muy frágiles porque dependen básicamente de dos o tres activos muy concretos. Pero el problema que tienen es que no garantizan estructuras o herramientas de poder. Ahora, estos caudillos podían funcionar, y por favor no uso el término caudillo en forma despectiva, sino que en la definición técnica de una persona que busca conexión directa con las masas sociales, digamos, prescindiendo de las estructuras partidarias o político-institucionales clásicas. El problema que tienen es que no entregan habilidades gubernativas concretas ni proyectos que sean capaces de pasar a una estructura. De la misma forma que un editorial de The Atlantic en Estados Unidos calificaba a Trump como un estado de ánimo más que un proyecto político, tiendo a creer que Johannes Kaiser corre el riesgo de eso. Ahora, en su crédito, hay que insistir que él ha sido extremadamente prudente con esto. Él ha dicho que está montando una ola, que él no es la ola, creo para farsearlo más o menos directo, y por lo tanto me parece que su verdadero interés es hacer una buena negociación parlamentaria a través de la cual él pueda conseguir lo que su tan añorada candidatura senatorial. Detalle, en esta elección, recordemos que después de la malhadada reforma de la presidenta Bachelet, en el nuevo sistema electoral ya no se escogen senadores de manera simétrica. En este caso en particular, estamos en la elección corta. De los 50 senadores hay una elección en la que se eligen 23 y en la otra se escogen 27. En este momento estamos en la de 23. Por lo tanto, efectivamente, el sacrificio de ofrecer un cupo en esta vuelta es mayor que en otras. Y tiendo a creer que él es perfectamente consciente de que no está en el momento. Por decirlo de alguna forma, tiene el mismo argumento que Tomás Bodanovich. Sabe que no tiene la experiencia, la máquina, ni las estructuras de apoyo. Una candidatura presidencial es la punta de un iceberg y la estructura, los 9 décimos bajo el agua, es toda una máquina que le permite gobernar. Johannes Kaiser, por más que esté siendo un fenómeno mediático importante, todavía es un estado de ánimo. No ha logrado consolidar un liderazgo. Y la consolidación de ese liderazgo requiere unos años. Y está haciendo la pega bien. Está creando su partido, está haciendo la situación. Y por lo tanto tiendo a creer que está aprovechando su posición de ventaja para tratar de hacer la mejor negociación parlamentaria posible. Cosa que, dicho sea de paso, es excelente. Ahora, los cantos de sirena siempre existen, el ser humano es débil, las tentaciones, y hay pocos lugares donde el lado irracional del hombre se ve más que, paradójicamente, en la política. Y este es el momento en el cual es extremadamente importante leer los 3 primeros libros de El Príncipe de Maquiavelo y sobre todo los comentarios a las décadas de Tito Livio Maquiavelo, donde nos plantea primero el rol de la ética en los comentarios de las décadas, y luego, después de haber leído ese, leer El Príncipe y entender las consecuencias que puede tener para un liderazgo el actuar mal o el actuar apresuradamente. Yo estoy Terminar súper que... de acuerdo, sí, estoy súper de acuerdo con el tema de ir o no ir a las o sea, la primaria.
Siento que hoy día hay una presión de, oye, vamos a las primarias un poco porque no vayamos, pero cédeme el cupo. Hay una negociación que los que trabajamos o vivimos más en esta política, leemos bajo el agua, como se dice. Mm. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, yo tengo un montón de confianza que si fuéramos una primaria casi ganaría. Pero a mí me preocupa cuando vamos a las primarias, este voto en contra que se produce, porque se meten otros que no son de nuestras ideas a tratar de cambiar los resultados. Un poco lo que pasó con la primaria Boric y Jadwe, que en vez de Exacto. ir a votar por Lavín, por ejemplo en Las Condes, que fue muy notorio, en vez de ir a votar por Lavín para que saliera él, se votaba por Boric para que no saliera Jadwe y finalmente terminó saliendo Sichel en vez de Lavín. O sea, cruzamos nuestros votos y ganaron las primarias las personas que pensamos que iban a perder las primarias, porque finalmente no votamos A por ver, los nuestros, fuimos a votar a la vereda al frente. Entonces, de yo repente se soy producen estas cosas que uno totalmente dice, de acuerdo. se pregunta si vale la pena arriesgarse a una primaria que va a dar unos resultados totalmente A ver, distintos. yo soy enemigo de las primarias por tres razones. Primero, porque es inevitable que el ganador de la primaria no va a recibir el apoyo del derrotado, porque las campañas políticas en Chile son agresivas. Y por lo tanto, la persona que pierda se va a sentir humillado. Acuérdense de la primaria Alaman de, ¿cómo se llama esto? Alaman Longueira, cuando Alaman perdió, digamos, y se negó. Bueno, es decir, primero que nada tenemos que entender que las campañas, ese viejo dicho que el fuego amigo no es amigo, digamos, al final no hay peor herida que la que se da dentro del propio sector. De hecho, si ustedes miran las alcaldías, de las 64 primarias que hizo la concertación, solamente 10 incumbentes ganadores de las primarias fueron elegidos, porque obviamente todos los que eran de la máquina de la lista opositora no fueron a votar por él. El segundo son las heridas que dejan a nivel ciudadano. Estos gallos no son capaces de gobernar, solo pelean. Por favor, esto es aplicable para todas las primarias. Y en tercer lugar, a cambio de, de una supuesta exposición en medios, medios que mucha gente ya ni siquiera consume, televisión, prensa escrita, etcétera, se corre el riesgo de desnaturalizar la presencia en redes. Es decir, a la gente que no está interesada en política termina asqueada de los insultos, garabatos que tienen esas verdaderas letrinas que son ex Twitter y las demás redes. Por lo tanto, es una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con Alfredo Lloñant. Las primarias son un veneno vendido como Coca-Cola. No, son una jaculatoria que a nadie le interesa y que además corren el riesgo claramente expresado. Recordemos, por favor, que las primarias son voluntarias y puede producir el fenómeno que Chantal menciona, pero con un agregado más serio todavía. Nosotros todavía no hemos tenido ni un... Boric fue elegido en la última elección con voto voluntario, donde todavía ganaba el que movilizaba más intensamente a su barra brava. Y la segunda campaña, la campaña de la segunda vuelta fue totalmente emocional. ¿Mm? Y eso es lo que está pagando Boric en sangre todos estos años. Se corre el riesgo de que una primaria poco concurrida, intervenida, deformada, termine explotando en la cara y generando una situación, como pasó con Sichel, que desarticule la estrategia general de maniobra hacia diciembre. Porque luego tenemos un segundo elemento. Eh, ya la izquierda está enfrentando serios problemas en términos de que parece que la señora Bachelet, que los primeros 3 días todo el mundo estaba fascinado, pero ya están comenzando a surgir los cuestionamientos. Molet y Vladomirosevich exigen primaria, obvio, porque eso los posiciona. Eh, la... Y por favor, Bachelet ni siquiera ha dicho que bueno. Ya se están afilando los cuchillos, digamos,
Basta con leer los editoriales a nivel de prensa para ver que ya está saliendo la reforma educacional, la reforma política, la reforma tributaria del ministro Arena, el tema de la migración, toda clase de mitología, además de redes sociales que está vinculada a la señora Bachelet en la ONU, etcétera. Por lo tanto, ella misma está comenzando a comprender que esto es ir a la picadora de carne. Por lo tanto, no sé. Yo personalmente no me gusta demasiado la idea de primaria. Desordena mucho más que lo que aporta. Mm. Bueno, hay muchos que apoyan la primaria efectivamente, porque es Por supuesto. un proceso que se necesita también en términos de transparentar las fuerzas políticas, en términos también de potenciar el proceso democrático, etcétera. Pero en estricto rigor, lo que nosotros estamos viendo para este año es hoy día es una incertidumbre importante, lo que tú comentabas en el sector de la izquierda y el centro también hay una falta de liderazgo, de renovación también, de nuevas caras, eso también habla de un desgaste importante. Y en ese sentido, hoy día la derecha, como tú decías, o las distintas derechas, que me llamó la atención como Ujú, lo configuraste, eh, ujú. tiene liderazgos que hoy día vemos que algunos partieron muy juntos y otros se han ido separando, etcétera. Ujú. Y en estricto rigor, en Chile Vamos, que hoy día todos se unen frente a una Evelyn Matei que era una promesa de hace mucho tiempo y hoy día se viene a consolidar. ¿Cómo ves tú el liderazgo de Evelyn Matei? ¿Y crees que en definitiva va a lograr unir a la derecha o simplemente van a seguir caminando por carriles paralelos? A ver, el escenario actual, paradójicamente, beneficia a Evelyn Matei, nuevamente por tres razones. La primera es porque le permite correrse al centro con relativa tranquilidad, porque teniendo a las derechas conservadoras, a las nuevas derechas, peleando, ya sea en primarias o no, teniendo a José Antonio Kast y a Johannes Kaiser compitiendo, ella puede presentarse como la moderada y puede correrse hacia el centro. Como decía anteriormente, en esta elección, al contrario de la elección presidencial anterior, es con voto obligatorio, lo que significa que volvemos a una máxima clásica, que es que las elecciones se ganan hacia el centro, no con las barras bravas. Por lo tanto, Evelyn Matei tiene la ventaja de poder correrse hacia el centro y va a poder presentarse como alguien con experiencia y alguien moderado en un escenario donde los extremos se están agotando. Entonces, en ese sentido, de alguna forma, la pega sucia que habría significado la discusión política eh, Matei Kast, hoy día la van a hacer Kast Kaiser, y no solamente eso, sino que además los tres le van a disparar a Bachelet. Bachelet va a unificar a los candidatos de derecha, haciendo que no peleen entre ellos, sino que le disparen a Bachelet. En un escenario así, claramente el que tiene el principal problema, bueno, evidentemente es Bachelet, pero el hecho de que Matei pueda correrse al centro le entrega una ventaja estratégica fundamental que creo que los partidos de derecha no están analizando con profundidad todavía, que es el cambio de sistema electoral. ¿Por qué creen que la izquierda está desesperada? ¿Por qué creen que Álvaro Elizalde está tratando de sacar el voto presidencial de migrantes? Porque tienen claro que el voto de derecha está, y eso lo pueden notar ustedes en los propios datos de la última elección, los votos de concejales y cores, donde la derecha obtuvo mejor votación, son esencialmente en sectores medios medios y medios bajos, C2 y C3. Paradójicamente, el Frente Amplio obtuvo mejores votaciones de concejales en sectores ABC1 perdón, bien digo, ABC1. En esa situación, los sectores moderados obligados a ir a votar, que ya están yendo a votar más allá de la sanción, 85% de concurrencia en la última elección, van a votar por alguien moderado que les ofrezca seguridad y plata, orden y progreso, el viejo dicho, digamos, que viene desde Alexis de Tocqueville. Eh, no quieren pelea, eso es estática. Para la mayoría de los votantes en esta elección, decir que Menganito es feo, que Menganito no sé qué, pero es que me da más de pan manjar con colún, estática.
Y ahí tenemos y ahí, perdón, hay un último elemento, y ahí prometo que me callo. El impacto que tuvo el plebiscito el 4 de septiembre. Ese, ese borrador es lo que la izquierda quiere para Chile. No es perfecta, pero se acerca a lo que siempre quise. Michelle Bachelet. En ese escenario, la convierte en un blanco perfecto, que va a traer el fuego. En ese ambiente, cualquier rival que quiera enfrentarla con éxito tiene que presentarse como moderado, ofreciendo respuestas de carácter concreto. Sí. Porque si Bachelet va a ser la devoradora, la come pecados de la polarización política extrema del mamarracho constitucional, el contendor tiene que ser moderado y ofrecer respuestas concretas. Y ahí es donde efectivamente hay que reconocer los hechos concretos. Evelyn Matei tiene pega hecha. Y si bien es cierto, el Partido Republicano ha ofrecido una política de shock, todavía no dice qué es la política de shock. Por lo tanto, un slogan vacío no va a sobrevivir al próximo marzo si no tiene respuestas concretas. Un sitio web con planes. Yo voy a bajar el plan del Partido Republicano en seguridad. 227 páginas, PDF. Si eso no existe, le van a poner al frente personas como el exministro Briones, etcétera, que tienen credibilidad pública. Y ahí está el punto. Porque aquí tenemos, a ver, Chile está saliendo de una farra de 5 años, donde el estallido partió con que éramos un país rico, mal repartido, y hoy día somos un país pobre, asustado. Bueno, Fernando, bueno, ya Por favor, estamos hacia el final de nuestro programa. Te agradezco. Vamos a ver si por en favor. 2 semanas más, al regreso de sus vacaciones, la señora Bachelet, qué es lo que dice, porque indudablemente eh, tendría que estar dispuesta a ir al martirio. Sus posibilidades en las Naciones Unidas se han ido escapando, Se así difuminaron. se difuminaron, y probablemente una salida para ella sea terminar aquí, pero indudablemente que tendría que estar dispuesta a martirizarse por la unidad de su sector. Pero bueno, ya veremos eso en las próximas semanas, Ujú. y te agradezco la presencia y les dejo Por favor, a mis pares para que se despidan también, y dejar a todos nuestros radioescuchas cordialmente invitados para el próximo jueves 20 de febrero. Muchas gracias por la invitación, Reinaldo. La verdad es que lo pasamos súper bien. Insisto, me encanta cuando invitamos a Fernando y creo que aprendemos mucho. Hoy día creo que para todos nuestros radioescuchas es súper importante analizar cada una de las cosas que conversamos aquí para que vayan viendo eh, qué es lo que hay detrás de cada movimiento que hacen los partidos, cuando salen con algo, cuando eh, tiran algo a las noticias. Todo tiene su fin que termina finalmente en votos, en buscar ciertos votos, buscar ciertos segmentos. Entonces yo creo que es súper importante siempre estar analizando y buscar siempre ya posibles candidatos que nos vayan ayudando a lo que queremos un poco, que es la paz, vivir tranquilo y tener trabajo, empleo. Eso es lo que queremos todos. Así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente, Fernando. por favor, muchas gracias a ustedes. Cuando estime pertinente, a la disposición. Oye, fue un tremendo programa, como siempre. Gracias por la invitación, Reinaldo. Un gusto, Chantal. Fernando también, siempre un gusto. Y esperamos que se hayan entretenido en este viaje aproximadamente a las 19 horas, de 19 a 20 horas que tienen todas las personas acá en la zona, que nos escuchan y que prefieren este programa porque siempre está tratando temas interesantes. Así que un abrazo fraterno a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Por favor. Bueno, y agradecerles la invitación. Va a ser un año indudablemente muy entretenido, infartante, lleno de curvas, como buena película de suspenso. Así que solamente recomendar, nadie se tome cada momento como si fuera definitivo. Esto es una maratón, no un sprint de 100 metros. Así que eso. Muchas gracias y a la disposición hasta cuando estime pertinente. Hasta pronto.